¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan? Ok, vamos a comenzar a admitir. ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, hola. Bien. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, Licey. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estaba pensando de que nadie me escuchaba. Que tenía problemas con mi micrófono. Ok, mientras van ingresando sus compañeros, mientras van ingresando sus compañeros, bueno, vamos a ir comenzando y viendo lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, vamos a admitir. Ok. Eh, bien, a ver. Bueno, jóvenes, en esta oportunidad conmigo van a ver lo que es el sistema tributario en Bolivia a través de lo que está establecido en la ley marco de la ley 2492, Código Tributario Boliviano, y lo que también establece la ley 843 que habla sobre la reforma tributaria. Bueno, para dar inicio a esta sesión es justamente comentarles de que, por lo que tengo entendido, van a ser dos sesiones, una sesión de 1 hora y media el día de hoy sábado, y el próximo sábado en el mismo horario vamos a tener prácticamente la segunda parte de este seminario relacionado justamente al sistema tributario en Bolivia. Bueno, comenzamos pues, ¿no? Eh, Primero vamos a hablar sobre la estructura del código tributario. El Código Tributario Boliviano, que tengo aquí en mi mano, eh, la ley, no sé si se ve, la ley 2492. Voy a quitar mi fondo de pantalla. Mm, Un fondo virtual. Me voy a quedar sin fondo virtual. Ahora sí, fíjense el código tributario que ustedes ven ahí, la ley marco que regula prácticamente la parte tributaria en nuestro país. Este librito ustedes lo deben tener. Bueno, en realidad vamos a hablar justamente de este código tributario. Y el próximo sábado vamos a hablar de lo que es la reforma tributaria, la ley 843, con relación a todos los impuestos, ¿no? Que rigen en nuestro país. Bueno, volvemos otra vez. Ok. Entonces, dentro de lo que va a ser la estructura de lo que es la ley 2492, Código Tributario Boliviano, vamos a ver en primer capítulo, lo que son las normas sustantivas y materiales con relación a las disposiciones preliminares, que son los tributos, la relación jurídica tributaria, en este caso, de las partes entre lo que es el sujeto activo y el sujeto pasivo. Vamos a ver ya en la segunda parte lo que es la gestión y aplicación de los tributos, es decir, cuáles son los derechos y deberes que deben tener cada uno de los contribuyentes y tanto también la Administración Tributaria como órgano de control y fiscalización, los procedimientos tributarios,
En el capítulo 3 vamos a ver los actos de impugnación de actos administrativos, como la impugnación de formas administrativas, los recursos administrativos, la superintendencia tributaria, que actualmente es la autoridad de impugnación tributaria, los recursos ante la superintendencia, en este caso ante la autoridad de impugnación tributaria, y todo lo relacionado con los ilícitos tributarios, pues, ¿no? Y cuestiones generales. Bueno, pero primero vamos a entrar prácticamente a lo que se establece dentro de lo que es el ámbito de aplicación. A ver, espérame, tengo creo 3 personas. Asistir a todo. Ok, estamos admitiendo. Entonces, a ver, dentro de lo que es la ley marco del Código Tributario Boliviano, primero vamos a ver qué es el ámbito de aplicación de esta ley, el ámbito espacial, el ámbito de vigencia y, lógicamente, los plazos. Cuando nos referimos al ámbito de aplicación, hacemos mención a lo que es la aplicación misma de los tributos con carácter nacional, departamental, municipal o universitario. Fíjense, a ver, como ustedes sabrán, los impuestos en Bolivia, ¿no?, pueden ser nacionales, departamentales, municipales o universitarios, lógicamente a través de sus 3 niveles de gobierno. Ustedes recordarán, y que lo hemos visto en clase, justamente cuando hablamos de impuestos nacionales, estaríamos hablando del IVA, del IT, lo que está normado prácticamente en lo que es la ley 843. Con relación a los impuestos departamentales, desde el punto de vista del ámbito de la aplicación, estaríamos hablando prácticamente de todo lo relacionado a los impuestos departamentales, es decir, los impuestos que cobra la gobernación actualmente, ¿no? Como las transferencias de cesiones, concesiones. Por ejemplo, una de estas es el alquiler, por ejemplo, del estadio, ¿no?, del estadio para ciertos eventos y demás, ¿no? Entonces, todo ese poder de recaudación que tiene la gobernación, que es muy poco en realidad, pues no en materia tributaria. En materia tributaria, cuando hablamos ya de un ámbito municipal, estaríamos hablando prácticamente de los impuestos que los municipios cobran y que fueron transferidos del nivel nacional a un nivel, en este caso, municipal. Como por ejemplo, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el impuesto a la propiedad de bienes de vehículos automotores y las patentes de funcionamiento o actividades, en este caso, ¿no?, o actividades o licencias de funcionamiento o actividades, ¿no?, o derecho a una actividad comercial, se podría decir así. Bueno, cuando hablamos también de la parte del carácter de tributo a través de las universidades igual pueden, en este caso, pueden generar ciertos recursos. No se olviden que aquí hablamos lógicamente de la universidad pública, no estaríamos hablando de la universidad privada. La universidad pública también puede generar, en este caso, recursos. Una de ellas, por ejemplo, porque no se olviden que la Constitución establece de que la universidad es un derecho que toda persona, todo ciudadano boliviano debe acceder al mismo. Por eso que el Estado creó las universidades públicas, que en teoría no debería cobrarse ni un peso, ¿no? En realidad debería ser gratis. Pero la universidad pública a veces cobra algo, un tema de una matrícula, un seguro universitario. Es más, incluso aquí nacen las unidades de posgrados donde ya ofrecen servicios y en el cual pueden, en este caso, realizar ingresos por esas actividades. Ok. Ahora, cuando hablamos del ámbito espacial, nos hacemos referencia al ámbito territorial, sostenido a la facultad normativa del órgano competente. En aduanas se aplicará en territorio nacional y áreas de territorio extranjero donde rige la potestad aduanera. Entonces, cuando hablamos de ámbito espacial, estaríamos hablando de que, por ejemplo, y aquí, ojo, aquí hablamos también de un principio, una doctrina tributaria, porque en Bolivia, en realidad, aquí en esta parte le llamamos el principio de territorialidad, es decir, que los impuestos van a aplicar en todo el territorio nacional,
pero también hace referencia a este ámbito espacial de ciertos tipos de impuestos. Por ejemplo, cuando hablamos de un impuesto municipal, estaríamos hablando de que el ámbito espacial estaría solamente en la circunscripción del territorio de ese municipio. A eso nos referimos con este ámbito espacial. Y lógicamente los impuestos nacionales regirían en todo el territorio nacional, desde la punta de arriba hacia el último pueblo que tengamos en la frontera con cualquier país, ¿no? Vigencia. Cuando hablamos del tema de la vigencia, estamos hablando que cuando hablamos en materia legal tributaria, se hace referencia a partir de la publicación o desde la fecha de que ella se determine. Es decir, que en el momento de que una ley se apruebe y se publique en la Gaceta Oficial, lógicamente a partir de ese momento entra en vigencia, antes no. ¿Ok? Entonces, ahí hablamos justamente de lo que en materia tributaria se denominaría también el tema de la vigencia de las normativas. En realidad se habla en términos legales de que las leyes no son retroactivas, ¿no? Han escuchado ese término, me imagino. Es decir, que una ley no puede ir hacia atrás, sino desde el momento en que fue publicada se aplicaría y regiría a partir de ahí hacia adelante. Y solamente, como en toda excepción, solamente en materia laboral sería retroactiva, porque alguien puede cuestionar en este momento y decir, ¿y qué pasa con el retroactivo salarial de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Que sacan, en este caso, el decreto supremo el 1 de mayo, pero resulta que lo hacen retroactivo a enero. Lógicamente, la normativa establece que hay una excepción solamente para temas de materia laboral, es por eso que aplica justamente el tema de retroactivo para ese tipo de actividades, que sería el sector laboral. Ok, cuando hablamos ya de los plazos, ok, quiero que sigan ingresando. ¿Cuántos van a ingresar? ¿Van a ser todos los del aula? La verdad que no sé, podríamos dar un break o un tiempito para poder admitir a todos, porque me para saliendo cada rato, ingresan. Y bueno, va a llegar un momento en que, bueno, lastimosamente no voy a poder aceptar a los estudiantes, porque si no, no va a interrumpir, ¿no? la disertación del seminario. Entonces sería oportuno comunicar, por favor, jóvenes, a sus colegas, a sus compañeros, que no sé qué horas son ahorita, son las 7:13, no sé, hasta las 7:20, que por favor, ¿no? Se conecten, ¿no? Por favor, eso. Bueno, sigamos. A ver, dentro de lo que son ya los plazos, ¿no?, que establece esta normativa, hace referencia a que serán perentorios y se computarán, dice, en años, siempre referidos a años calendarios, en meses o fecha a fecha. En días, se entiende como días hábiles hasta 10 días. De ser más extensivos, se computarán días corridos, es decir, días calendarios. Correrán a partir del día siguiente hábil y concluyen al final de la última hora del día de su vencimiento. Momento y días hábiles administrativos y no surte efecto en términos de distancia. A ver, cuando hablamos de plazos, ya estaríamos hablando de los plazos en los que el contribuyente tendría que incurrir en ciertos procesos administrativos, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy en proceso de fiscalización, dígase así, proceso de fiscalización, tengo, lógicamente, a través de la entrega de la orden de verificación, sea esta interna o externa, tenga, en este entendido, un cierto plazo perentorio para poder cumplir con la entrega de cierta documentación requerida dentro de esa orden de fiscalización, ¿no? Ese requerimiento de información. Es decir, que dentro de lo que van a ser los procesos administrativos por parte de la administración tributaria, nos vamos a regir siempre en plazo. Y esto es importante aclarar aquí, que solamente cuando ese plazo sea menor o igual a 10 días,
se tomará días hábiles, es decir, de lunes a viernes, sin considerar sábados y domingos. Pero cuando ya supere esos 10 días hábiles, en esos plazos se considera días calendarios, considerando lógicamente los sábados y domingos dentro de lo que va a ser ese plazo perentorio. ¿Ya? Ahora, alguien puede decir por ahí, ¿y qué pasa? Que si me dan 15 días y justamente el día 15 cae sábado o cae domingo. Ok, en ese entendido solamente pasará al día hábil siguiente para poder hacer la entrega correspondiente de la documentación de acuerdo a ese requerimiento, ¿no? O proceso administrativo, ¿ya? Tomen solamente en eso en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta de que la administración tributaria no estaría atendiendo en ese día, ¿no? Entonces, recorrerá un día, solamente ese día. Normas sustantivas y materiales. Cuando hablamos de las normas sustantivas y materiales, estamos hablando lo que hace referencia a la fuente del derecho tributario, es decir, la relación en lo que establece la Constitución Política del Estado, los convenios internacionales, el Código Tributario, las leyes, decretos supremos, las resoluciones supremas y demás disposiciones de carácter general. Es decir, que estamos hablando de que en materia tributaria se tiene que respetar, lógicamente, la jerarquía de acuerdo a ese orden constitucional. Es decir, ante todo, primero está la Constitución, después vienen los convenios internacionales, posteriormente vienen las leyes a través de los códigos tributarios, decretos supremos, resoluciones y demás. Es decir, que en ningún momento una resolución o un decreto supremo puede ir en contraposición de una ley y esa ley no puede ir en contraposición de lo que dice la Constitución Política del Estado y mucho menos lo que dice, y mucho menos lo que establece esa Carta Magna, ¿no? Entonces debemos tener ese debido cuidado. Es por eso que cuando se saca la administración tributaria, si ustedes han podido ver, a veces la administración tributaria saca resoluciones normativas de directorios que incluso van en contra de la Constitución, ¿no? Porque violan ciertos derechos. En ese entendido se pueden impugnar y, lógicamente, a través del órgano rector de lo que es la administración tributaria, se podría, en este caso, abolir o derogar. Que en este caso sería ¿quién? El Ministerio de Finanzas, ¿no? De Economía y Finanzas. Ok, ahora entramos a lo que es la parte, ¿no?, de definición de los tributos. Como ustedes entenderán, el Código Tributario define a los tributos como impuestos, tasas, contribuciones especiales y adiciona, ¿no?, porque antes solamente existía impuestos, tasas y contribuciones especiales, adiciona lo que son las patentes municipales, separando lógicamente de lo que son contribuciones especiales para establecer justamente una diferenciación, ¿ya? Pero en realidad las patentes municipales estarían inmersas dentro de lo que son las contribuciones especiales. Ok, para ello, cuando ya hablamos de los impuestos prácticamente en Bolivia, pues vamos a referirnos a esta cartilla de aquí, que hace referencia a lo relacionado con los impuestos vigentes en Bolivia. Para ello, déjenme, voy a dejar de compartir. Para ello, ahí pone una imagen, pero bueno, aquí tenemos ya prácticamente la cartilla. Ustedes esta cartilla, por ejemplo, la pueden encontrar o solicitar, ¿no? Una cartilla física. Es más, la administración tributaria en sus diferentes distritales, dentro de lo que es, lógicamente, el material que ellos difunden, entregan esta cartilla, ¿no? Está disponible ahí para que nosotros podamos, en este caso, acceder a las mismas. Fíjense, y esto es importante porque es dentro de lo que van a ser las obligaciones por parte de lo que es la administración tributaria. Una de ellas es justamente brindar información al contribuyente. ¿Para qué? Para que pueda cumplir sus obligaciones tributarias.
Es por eso que la administración tributaria elabora estas cartillas, elabora fiches para poder entregar a todo el universo de contribuyentes que ellos tienen. No es porque ellos agarren y digan, lógicamente, no hay que entregarle esto, hagamos esto, no. La ley los manda y los obliga justamente a que ellos realicen este tipo de documentos para poder cumplir con uno de sus fines, que es el informar. Lógicamente que es para que los contribuyentes puedan, en este caso, pagar y liquidar sus impuestos correctamente, a los cuales están alcanzados. Fíjense, a ver, dentro de los principales impuestos vigentes en nuestro país, tenemos el IVA como primero, el IVA. Ustedes saben que el IVA es el impuesto que más se recauda prácticamente en nuestro país, por ser un impuesto, en este caso, indirecto y que quien lo paga, lógicamente, es el consumidor final. Ya no sé si lo vimos en clase sobre que el IVA es un impuesto regresivo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso lo vamos a ver en la clase del próximo fin de semana, cuando ya entremos a la ley 843, relacionado directamente con todos los impuestos vigentes, ¿no? Fíjense, entonces aquí, el IVA. Dentro de lo que es este crítico, hablamos justamente de qué es lo que grava el IVA, quiénes pagan, quiénes no pagan este impuesto, cuál es la alícuota para liquidar este impuesto, qué formularios se deben utilizar y cuándo se debe pagar. Bueno, veamos aquí. El IVA, ¿a quiénes grava el IVA, no? Vamos a hacerlo un poquito más grande para poder visualizar mucho mejor. Okay, ahí. Fíjense, el IVA. Dentro de lo que son los tributos en Bolivia, los impuestos, lógicamente, son uno de los tributos que generario, en este caso el Estado, a través de su poder de imperio, exige a las personas, ¿no? Entonces, a través de la ley 843 se creó la ley, en este caso el impuesto al valor agregado, y establece, lógicamente, cierto lineamiento. Uno, ¿qué grava el IVA? Dice, ventas habituales de bienes muebles, alquiler de bienes muebles o inmuebles, servicios en general y contratos de obra, importaciones definitivas, arrendamiento financiero, en este caso denominado leasing, como bienes muebles. A ver, ¿qué es lo que quiere decir esto? Entonces, el IVA grava, dice, a todas las ventas habituales, entendiéndose como habituales operaciones que yo realizo de forma recurrente. Por eso hablamos de habitualidad. Si yo abro un negocio y comienzo a vender electrodomésticos, entonces, ¿cuál sería mi actividad de ventas habitual? Pues la venta de heladeras, cocinas, lavadoras, microondas. Pues bueno, lógicamente es lo que me voy a dedicar y estoy vendiendo normalmente. A eso se refiere. Ok, entonces si tú realizas esa actividad y tú vendes, estás alcanzado por el IVA y va a gravar a ese tipo de operación. Y dice, y habla específicamente que son ventas habituales muebles, es decir, que se pueden desplazar de un lugar a otro. Especifica claramente a ese tema. También habla justamente que estarían grabadas por este impuesto aquellas actividades que realizan el alquiler de bienes muebles o inmuebles. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense, aquí dice muebles e inmuebles. ¿Y por qué no dice inmuebles en las ventas habituales de bienes? Porque en realidad los bienes inmuebles no estarían alcanzados por el objeto de este impuesto. Es decir, las casas donde yo tengo un lote de terreno y construyo una casa, no estaría alcanzado por el IVA. Pero, lógicamente, estaría alcanzado por otros impuestos. Pero en este caso, por el IVA, no. Por eso solamente habla de bienes muebles. Pero a diferencia, en este caso, de venta de bienes habituales, también hace referencia a que están alcanzados por este impuesto los alquileres de bienes muebles e inmuebles. Y aquí dice, ok, aquí sí entran los inmuebles. ¿Qué pasa? Resulta de que si yo me dedico a alquilar, es decir, un espacio de mi domicilio para alquilar
qué sé yo, un cuarto, pues estaría alcanzado por el IVA, es decir, debería liquidar. Es por eso que aquellas contribuyentes que realizan netamente la actividad de alquileres, pues están alcanzados por el IVA y deben liquidar puesto al IVA de forma mensual. Pero también están alcanzados los bienes, los muebles. Es decir, ¿qué son los muebles? Si yo me dedico a alquilar, y ustedes habrán podido ver, un tiempo estuvo de moda el tema de alquilar fotocopiadoras, ¿no? Incluso actualmente lo hacen. Entonces, si yo alquilo una fotocopiadora porque la empresa considera que no necesita invertir recursos para tener una fotocopiadora disponible porque solamente va a realizar ciertas actividades durante un periodo determinado, una alta demanda de sacar fotocopias durante un periodo, entonces no es tan necesario. Y contrata los servicios de este tipo de empresas que realizan ese alquiler. Entonces ellos sí también estarían alcanzados por este tipo de impuestos, en este caso el IVA, ¿no? Fíjense, y también dice, estarán alcanzados aquellos que realicen importaciones definitivas, ¿no? Es decir, que yo importo un producto desde el exterior para introducirlo al territorio nacional, pasando lógicamente desde aduana, liquidando el impuesto correspondiente para nacionalizarlo e ingresarlo directamente a nuestros almacenes. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Alguien puede cuestionar, ¿y qué pasa con las importaciones temporales, no definitivas? Eso sí no pagarían el impuesto, ¿no? Esas sí no pagan el impuesto, pero ¿por qué? Porque se entendería que por ser una importación temporal, ese producto ingresaría al territorio nacional solamente para realizar cierta actividad y volvería a la aduana para poder ser redespachado hacia el exterior. Es decir, ingresa por un tiempo determinado y sale. Entonces, bajo esa situación y esa figura, no sería objeto del impuesto al valor agregado ese tipo de importación. Por ejemplo, cuando yo hago una importación temporal, generalmente muchas empresas oscilan realizar este tipo de operaciones cuando van a exhibir ciertos vehículos, más que todo en la feria de exposición. Fíjense, en la feria de exposición hay empresas, por ejemplo, automotrices, que traen un vehículo que quiere que sea novedad, pero que no es muy demandado en el territorio nacional por ciertas características, precio y demás, ¿no? O sea, va a ser un poco probable. Pero lógicamente quieren comenzar a promocionar ese vehículo, ¿no? Bajo ciertas características. O hay a veces empresas agrícolas que traen ciertas maquinarias pesadas, pero que solamente son muestras para que las empresas interesadas nacionales puedan ver, ¿no? Las dimensiones, la máquina, todo, y si guarda, en este caso, guarda sus requerimientos de estándares que ellos necesitan para su actividad diaria. Entonces, esas maquinarias ingresan al país, se exponen, termina la predisposición y vuelve directamente a aduana y se despacha. Por ejemplo, en una temporada, no sé si ustedes recordarán, entró a la feria de exposición un vehículo que en realidad estaba partido por la mitad, donde se podía ver, estaba totalmente diseñado para que se pueda ver cómo era el funcionamiento del motor y demás. Es decir, que era algo así de exhibición, solamente para que las personas vean cómo funciona internamente un motor y demás. O incluso hay empresas que traen estos tipos de productos para capacitación de su personal y demás. Entonces, se entendería que esos productos o esos equipos solamente son de entrenamiento o de exposición y volverían directamente al país de origen. Entonces, ingresan temporalmente. Es por eso que no estarían alcanzadas por el IVA. ¿Qué más? Arrendamiento financiero, leasing con bienes inmuebles, ¿no? A ver, ¿qué es el arrendamiento financiero? El arrendamiento financiero en realidad es un contrato de alquiler con una cláusula adicional. ¿Qué quiere decir esa cláusula adicional? Que hace referencia a que va a haber una cuota adicional en la cual se establezca, en este caso, la opción de compra.
Este tipo de figuras de arrendamiento financiero, como dicen, se da en nuestro país, pero muy pocas empresas lo hacen, es muy poco conocido, sí, es verdad, hay muchas empresas que, bueno, me salió un mensaje de 10 minutos, lastimosamente jóvenes, en este momento mi cuenta es una cuenta no pagada, ¿no? Tenía una cuenta hasta el 1 de junio, así que lastimosamente, como ya feneció, no vamos a poder extender la sesión del seminario continuo, así que una vez se corte dentro de 10 minutos, volvemos a ingresar, ¿ya? Volvemos a ingresar al seminario, pero dándonos un break de unos 5 minutos para que ustedes puedan hacer cualquier cosita y demás, y volvemos a ingresar, ¿ya? Ok, entonces cuando volvemos a lo que es el arrendamiento financiero o leasing, aquí hablamos justamente sobre el tema de esos contratos especiales. Hay empresas, por ejemplo, que necesitan una gran flota de vehículos, pero no tienen los recursos, o si lo tienen, no quieren en este caso inmovilizar ese capital de trabajo en esa flota de vehículos. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque a veces uno hace el análisis de costo-beneficio y dice, ok, yo compro un vehículo, lo voy a tener que compensar y depreciar durante 5 años ese costo, y es decir, que de aquí a 5 años recién voy a recuperar mi inversión, y es más, recién voy a poder compensar tributariamente durante todo ese tiempo. En cambio, si opto por el arrendamiento financiero, voy a tener los vehículos, la flota de vehículos, voy a pagar un canon de alquiler, voy a poder descargar ese pago como un gasto en ese periodo, y no corro con lo que es la espera de la depreciación acumulada. Entonces, todo eso depende, lógicamente, de una política tributaria y administrativa por parte del gobierno corporativo, ¿no? ¿Quiénes pagan? Dicen las personas naturales jurídicas que realizan operaciones mencionadas anteriormente, ¿no? Es decir, las personas que están alcanzadas por este impuesto. ¿Quiénes no pagan? ¿No? Fíjense, importaciones de cuerpo diplomático, es decir, aquellas personas diplomáticos que llegan a nuestro país, como el cónsul que se dio de Paraguay, de Brasil, ellos no pagan. ¿Por qué? Porque se entendería que ellos son extranjeros y que bajo su diplomacia estarían personas que estarían dentro de su territorio, ¿no? Dentro de un territorio nacional, ¿no? Esa es la figura legal, entonces estarían exentas de todas las cargas tributarias que rigen nuestro país. Importaciones, en este caso en bona fide, hasta $1.000, ¿no? Ya hablamos, creo que de los bona fide. ¿Qué es un bona fide? Es buena fe. Es decir, cuando yo salgo al exterior e ingreso productos, siempre y cuando yo pueda demostrar que los productos son para mi consumo personal y que el valor de esos productos no supere los $1.000, lo podía fácilmente ingresar al país y no estarían alcanzadas por el IVA. Pero eso no quiere decir que me traiga 20 celulares, digamos, ¿no? Y ahí diga, bueno, no suman los 1.000, sí, pero es para su consumo personal, no es para regalar a mis tíos, primos, sobrinos, mengano, sultán y vecinos por ahí, ¿no? Entonces es muy poco justificable, mucho más si están llegando en las cajas, ¿no? Lo que es, la aduana, en este caso, en los aeropuertos controlan justamente es esa parte, ¿no? ¿Qué más? Transferencia de carteras, hablamos que justamente el tema de las carteras de crédito en la banca no estarían alcanzadas por este impuesto. Transacciones con valores de oferta pública, exportaciones de bienes, las exportaciones están exentas, las transacciones de valores de oferta pública igual. Aquí nos referimos con valores, ¿no? Los valores que se negocian, ¿no? En la bolsa de valores, o valores o títulos o valores que se pueden negociar, como por ejemplo los CDI, ¿no? Se nos cree también, ¿no? Ventas de servicios turísticos, ¿no? Hospedaje a turistas extranjeras. ¿Qué son los servicios turísticos, en este caso a extranjeros? A esto le llaman exportación de servicios. ¿Por qué? Porque se entendería que cuando llega un turista a nuestro país, demanda una habitación en un hotel, por ser un extranjero, se entendería que estaría exenta del impuesto al valor agregado IVA. ¿Por qué? Porque se estaría exportando el servicio de ¿qué? De hospedaje. Lógicamente que esto nace a través de un incentivo tributario para ese sector, porque, a ver, entendamos que el turismo
genera divisas para el país, ¿no? Es lo mismo cuando se exporta, ¿no? Productos hacia el exterior, genera divisas. Entonces, cuando llega un turista a Bolivia, lógicamente, el hotel que lo reciba no va a tributar el tema del IVA, pero ese turista va a demandar y va a realizar gastos en nuestro país, moviendo la economía. Es por eso que al Estado le interesa e incentiva a ese sector. Actividades de producción que prestan y difunden eventos producidos por artistas nacionales en espacios públicos y escenarios del gobierno central. Es decir, y que esto en realidad es nuevo, porque antes en realidad pagaban los artistas nacionales impuestos y ellos, lógicamente, por ser una actividad cultural, pidieron la excepción, el gobierno en su momento los escuchó y bueno, los eximió bajo ciertas condiciones, ¿no? Siempre y cuando, dice, estas actividades sean realizadas, en este caso, en los escenarios y espacios públicos o del gobierno central o municipal. Es como les comenté, no sé si fue a ustedes o a otro grupo, que por ejemplo, si yo contrato a los Carcas para mi cumpleaños personal, en mi domicilio personal estarían alcanzados por el IVA. Es decir, tendrían que emitir una nota fiscal. Pero si los traigo yo como empresario para que den un concierto para el Día de la Madre, o lo que recién va a ser el lunes, creo, el Día del Maestro, qué sé yo, y ahí los pongo en una tarima, un lugar abierto, qué sé yo, sea un espacio público, ahí sí ya no estarían pagando el impuesto, estarían exentos de lo que es el impuesto de valor agregado. ¿Ok? Bueno, aquí hablamos de qué grava, fíjense, también estarían exentas las ventas de libros, fíjense, aquí las ventas de libros de producción nacional e importaciones y publicaciones oficiales realizadas por instituciones del Estado, transporte internacional de carga terrestre, ellos estarían exentas, lógicamente, de lo que es este impuesto. Si bien están alcanzadas, o sea, están grabadas, pero tienen tasa cero, a eso me refiero. Es decir, si bien estas actividades están grabadas por el impuesto, fíjense aquí, cuando hacemos la clasificación de la alícuota, la tasa para ese tipo de actividades es cero, es decir, que lo que realizan venta de bienes de transporte internacional, emiten una factura pero sin derecho a crédito fiscal. ¿Por qué? Porque aplica tasa cero. Lo mismo pasa cuando se vende la actividad de ventas de libros, ¿no? Todas las demás actividades realizan, en este caso, el pago correspondiente a la alícuota que establece la ley 843, que hace referencia a una alícuota del 13% sobre compras y sobre ventas. ¿En qué formulario se liquida este impuesto? Se liquida en el formulario 200 para operaciones de mercado interno y formulario 210 para los exportadores que realizan las devoluciones impositivas. Entonces hay dos formularios aquí. Todos, sin excepción, liquidan este impuesto en el 200 y solamente aparece el formulario 200 para los exportadores. ¿Pero por qué? Porque el formulario 210 hace una discriminación del crédito fiscal por lo que corresponde a los productos que se van a comercializar en el mercado interno y para los productos que se van a comercializar en el mercado externo, considerando todos aquellos costos incurridos en los cuales existen IVA pagados para solicitar, lógicamente, la devolución del crédito fiscal pagado. De ahí nacen los CDI, los certificados de devolución impositiva, que la Administración Tributaria estableció para ese tipo de actividades que serían los exportadores. Adicionalmente, se pueden pagar, en el caso de que yo liquide un formulario en el formulario 200-210 y decida no pagarlo y pagarlo al día siguiente, ya puedo hacer el pago directamente en la boleta 1000. Es decir, en la casilla 576, donde dice pago en efectivo, lo dejo en cero y automáticamente estaría pagando o ese mismo día o al día siguiente o posterior en una boleta 1000. Una vez presentado y cumplida nuestra obligación formal en el formulario y no hubiese hecho el pago, yo puedo liquidar ese tributo, en este caso, a una fecha posterior a mi vencimiento a través de una boleta 1000, considerando lógicamente los mantenimientos e intereses correspondientes desde la fecha en que debería haber pagado a la fecha que estoy pagando.
Ok, existe todo un procedimiento y un cálculo, ¿no? En realidad a eso se determina el cálculo de la deuda tributaria, donde existe un tributo emitido y demás. Que eso lo vamos a ver más allá, más adelante en la diapositiva, que justamente habla de ese tema. ¿Cuándo se deben pagar? Se pagan de forma mensual, ¿no? Ok, una vez que terminemos este seminario, voy a unir estas partes de los videos para hacer un solo archivo, ¿no? Para no estar agregando dos o tres partes. Esa es la idea, ¿no? Ok, bueno, a ver, voy a emitir un poquito a todos. Ok, 1, 2, 3. Ok, ok, ya estamos entrando todos. Ok, bueno, a ver, a Alfredo, a Jessica. Jessica Gutiérrez. Ok, vamos acá. Entonces, a ver, jóvenes, eh, cuando hablamos justamente de en qué formulario se liquida, pues se liquida en formulario 200, 210, y si declaro, si liquido ese pago, ¿no?, en una fecha posterior a la declaración jurada, pues debo utilizar una boleta de pago mínima. Ok, en la seminario de la próxima clase vamos a ver cómo utilizamos esta boleta MIL, porque en realidad ya vamos a entrar a lo que es la liquidación y pago de cada uno de los impuestos. No vamos a entrar a todo porque no nos va a dar la hora y media. Vamos a ver los principales impuestos, el IVA, el TEC, el RCI, ¿no? Podemos ver un poco de la planilla tributaria, pero no creo que nos alcance más. Ok. ¿Cuándo se debe pagar este impuesto? Se paga de forma mensual, según el último dígito del NIE, ¿no? Es decir, que se debe establecer de acuerdo a ese criterio, ¿no? Ok, ¿y cuándo se debe pagar el ingreso también? Cuando corresponde, es decir, cuando yo decida pagar, no hay una fecha de vencimiento, ¿no? Pero lógicamente ahí se debe considerar el cálculo de la deuda tributaria. Ok, bueno, dejamos de compartir la pantalla. Y ahora entramos a lo que es nuestro material. No vamos a hablar de los otros impuestos porque en realidad ese no es el objetivo de este seminario para el día de hoy. Ok. ¿Ven la pantalla, no, jóvenes? ¿Me confirman? Sí, ¿no? Licen. Ok. Entonces, hablamos ya de lo que son los impuestos. Ahora vamos a hablar de lo que son las tasas. ¿Qué son las tasas? De acuerdo al artículo 11, ¿no?, de la ley 2492, Código Tributario Boliviano, o también denominado CTB, las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la presentación de un servicio o la realización de actividades sujetas a normas del derecho público individualizadas en el sujeto pasivo, cuando concurran las dos siguientes circunstancias. Ok. Fíjense, ¿cuáles son esas dos circunstancias? La primera, que dichos servicios o actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por los administradores. Ok, veo que aquí hay más de 2 personas. Vamos a admitir a todos. Entonces, que exista un requerimiento de servicio por parte de varias personas, ¿no? Segundo requisito, que para los mismos estén establecidas sus reservas a favor del sector público por referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad. No es tasa de pago que se recibe por un servicio de origen contractual o de contraprestación de servicio del usuario en pago de un servicio o inherentes al Estado. A ver, para que podamos entender un poquito mejor qué es lo que dice este artículo 11, porque esto es lo que dice textualmente el artículo 11 de la ley 2492. A ver, en realidad las tasas solamente aplican cuando hay una contraprestación de servicios por parte del Estado. Entonces, ahí nace, lógicamente, la obligación del pago de ese impuesto.
bueno, en realidad de ese tributo, ¿no? Porque no es un impuesto, es un tributo. Por ejemplo, la tasa de aseo urbano, ¿no? Como ustedes sabrán, y que se cobra inmersa dentro de lo que es la facturación de la energía eléctrica y que guarda relación con el consumo de energía eléctrica y que bueno, no sé quién habrá sido el genio en que guarda relación en lo que yo, sí, lo que yo consumo, en lo que debería pagar en función a un porcentaje de lo que es la tasa urbana. Porque yo puedo consumir electricidad, pero eso no quiere decir que yo genere basura, ¿no? O sea, para que yo pague más impuestos por una más tasa de aseo urbano porque puedan haber situaciones que no guardan relación, lógicamente, pero ok, existe una contraprestación de servicio. ¿A qué me voy? El Estado me presta un servicio, ¿no? Que yo necesito, que es recoger la basura, porque yo genero basura, mal o bien, genero algo, y lógicamente por ese servicio de que viene, qué sé yo, la empresa a través de sus camionetas especializadas en recoger basura, vienen y se llevan mi basura, pues yo tengo que pagar un tributo, es decir, una tasa por ese servicio prestado. Se entendería así, ¿no? Lo mismo pasa con lo que es la tasa de aseo urbano, ¿no? Mejor dicho, la tasa de alumbrado público, es decir, los postes que están allá afuera de mi casa, está prendida la pantallita durante toda la noche para que de alguna forma pueda estar iluminada la calle y no esté oscura, lógicamente la tengo que pagar yo. Es decir, yo la pago lógicamente a través de mi facturación de electricidad igualmente, ¿no? Entonces, ahí está. Ok, a eso se refiere con lo que son las tasas establecidas en el artículo 11 de la ley 2490. Ok, el artículo 12 de la ley 2492 también hace referencia ahora de lo que son las contribuciones especiales. Pero bueno, ¿pero qué son las contribuciones especiales? Son tributos cuya obligación tiene como hecho generador el beneficio derivado de la realización de determinadas obras o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas operaciones. Es decir, una contribución especial sería, por ejemplo, lo que es el peaje, ¿no? Lo que yo pago por la utilización, por ejemplo, de las carreteras. ¿Por qué? Porque el Estado invirtió justamente en áreas públicas para que yo pueda hacer uso de la misma. Pero por el uso de la misma, el Estado me cobra un peaje que ese recurso tendría que ser destinado para financiar el mantenimiento de dichas obras, ¿no? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con lo que es, se puede decir así, acá tenemos las ferias, ¿no? Las ferias, si ustedes han podido poder ver, aquí en Santa Cruz hay muchas ferias, igual en otra parte del departamento, hay que ser sincero, ¿no? Nuestro país prácticamente, una de las economías principales del país es justamente el comercio, y más que todo informal, pero bueno, esas personas se asientan en ciertos lugares y tienen que pagar, en este caso, un cierto dinero, en este caso a la alcaldía, por hacer uso de ese espacio público para poder realizar esa actividad de comercio. Es decir, que pagan, en este caso, una alícuota o una patente, se puede decir, para poder utilizar ese espacio durante ese evento de feria. Ah, entonces ahí a eso se denomina una contribución especial. Ok, sigamos. Las patentes. Ojo que las patentes están categorizadas dentro de las contribuciones especiales, pero para temas académicos y lógicamente se ha sacado un poco de lo que es las contribuciones especiales para tener una mejor mención y explicación, porque las patentes, más que generalmente en nuestro país, están relacionadas a lo que son el gobierno municipales. Es decir, la patente municipal es el pago que realiza por la obtención de una autorización para realizar una determinada actividad económica. Es por ello el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público. Por ejemplo, yo voy a poner mi consultora contable, qué sé yo, ¿no? En el centro de la ciudad.
Necesito en este caso tener una patente de licencia de funcionamiento para realizar esa actividad. Es decir, tengo que tener una licencia para poder realizar esa actividad. A eso le denominamos patente. ¿Ok? O actividad económica. A eso se refiere. Fíjense, ahora vamos a entrar en materia de lo que es la relación jurídica tributaria, donde establecemos justamente la obligación tributaria. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es una obligación tributaria, qué es el hecho generador, qué es la extinción, quiénes son los sujetos de la relación jurídica, ¿no?, del tributo, cuál es la base imponible y qué es alicuota. Lógicamente aquí hablamos de definiciones generales, ya que cuando la ley 843 establece estos lineamientos, pero desde el punto de vista del impuesto que se está creando, ¿no? En este caso para el IVA, dice, créese el impuesto nacional, en el cual se genera un escenario que le denominaría hecho generador. ¿Quiénes están, cuándo se da la extinción del IVA? ¿Quiénes son los sujetos activos y pasivos del impuesto al agregado? ¿Cuál es la base imponible para el IVA? ¿Cuál es la alícuota? Pero aquí en el Código Tributario, la ley 2492, hablamos en manera general, porque a diferencia de la ley 843, que habla de los impuestos a través de esa reforma tributaria, es decir, de la ley 1606, que se dio en el gobierno de Víctor Paz Estensoro, ¿no? ¿A través de qué? De esa reforma tributaria, ya que en ese momento, si ustedes recordarán, había una superinflación, ¿no?, en el cual el Estado debería reorganizarse, tenía la decisión de reorganizarse. Y una de esas políticas de reestructuración del Estado fue justamente elaborar un nuevo código tributario, ¿no? 1986 creo que era más o menos. Imagínense, de 1986 al actual año de hoy, 2022, en 1986, estamos hablando de 36 años que tiene de antigüedad, en este caso, la ley 843, que habla sobre la reforma tributaria que en aquel entonces se dio, digamos, ¿no? Es de ahí de que nace la obligación por parte de los agentes del Estado y de las personas, en el cual se debe ya plantear una reforma tributaria actual que esté relacionada a la realidad de que hoy vivimos nosotros, ¿no? Muchas veces en el Congreso Nacional y muchos diputados dicen, ok, ahora tenemos que hablar justamente de una reforma tributaria. Pero hablar de tributos es complejo, pues, porque a nadie le gusta que le hurguen el bolsillo, ¿no? Si mañana en esa reforma tributaria van a decir que van a crear un impuesto, qué sé yo, por dictar seminarios, pues no le va a gustar a la mayoría de la gente, pues, ¿no? Y mucho más que si por ahí no hay una remuneración económica, no, pero igual, está alcanzado, sonamos, ¿me entiendes? Entonces, o creamos un impuesto específico para el sector de régimen tributario simplificado. Igual, o sea, va a generar lógicamente disconformidad en los sectores económicos y eso va a ocasionar problemas y desestabilidad para un gobierno en curso. Es por eso que los gobiernos intentan en este caso no tomar en cuenta esta reforma tributaria, que sí ya es necesaria, es cierto. Ustedes saben, hay un error prácticamente latente en lo que es, en este caso, la liquidación del impuesto de las transacciones, ¿no? Cuando hablamos justamente de que la base imponible es el valor neto de la transacción, considerando lógicamente también como base el impuesto relacionado al IVA, es decir, que la base del impuesto de las transacciones es el 100% y no así el 87%, generando lógicamente una doble tributación sobre impuestos. Entonces, son necesidades que se deben corregir en esa reforma tributaria, pero que bueno, no da curso y que bueno, es un tema delicado, ¿no?, que los sectores de la economía van a resultar con mucha severidad porque a nadie le gusta que le toquen los bolsillos, como se dice, ¿no?, con el tema tributario y que cambien las reglas del juego. Pero bueno,
Así está dado nuestro Código Tributario actual. Entonces, cuando hablamos de la relación jurídica tributaria, hablamos de la obligación tributaria que hace referencia al vínculo de carácter personal, legal, imponible e inafectable que tiene esa relación. Es decir, ok, cuando hablamos de vínculo de carácter personal, estaríamos hablando de que los impuestos en materia tributaria caen sobre las personas, sean estas personas naturales o jurídicas, y que está enmarcado, lógicamente, dentro de un marco normativo legal. Es decir, que el Código Tributario Boliviano establece, lógicamente, quiénes participan dentro de esa relación jurídica tributaria. Es decir, quién es el que se beneficia del impuesto y quién es el que está obligado a tributar, ¿no? Y de ahí pues nace lo que es la imponibilidad, ¿no?, que tiene el Estado en poder normar y exigir los tributos, ¿no?, afectando lógicamente a las personas en su totalidad, sean estas personas naturales o jurídicas, ¿no? El hecho generador. Cuando hablamos del hecho generador, estamos haciendo referencia a la naturaleza, ¿no?, jurídica, económica, establecido por ley para configurar cada tributo y cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, que el hecho generador se va a dar bajo ciertas condiciones que establece cada impuesto y que en ese momento recae sobre el sujeto pasivo del impuesto, es decir, que obliga a esa persona a pagar, ¿no?, ese tributo. Alguien diría por ahí, mire, ¿sabe qué? Yo soy universitario, yo no tengo NIC, yo no pago impuestos. Ok, no tiene NIC, no tiene obligación formal. Pero no se olviden que el impuesto de valor agregado es un impuesto que grava al consumo. Y el consumo, ¿quién lo paga? Lo paga el consumidor final, es decir, el que va a consumir ese producto. Cuando yo voy y me compro un celular, ¿no? Un celular como este, bueno, este celular ya está viejito, pero bueno, sirve. Fíjense, este celular de acá, cuando voy y lo compro, me dan un precio y yo lo pago, ¿no? Me dicen tal precio, ok, puedo negociar un poco, sí se podría negociar, pero llegamos a un acuerdo, ¿no? Entonces, en ese momento en que yo compro ese celular, me tendrían que emitir una nota fiscal, una factura y yo pagar el precio convenido. En ese momento, yo estaría reconociendo y pagando el impuesto correspondiente a la compra de ese bien, porque en Bolivia el precio de venta incluye el impuesto, ¿no? Y no es así como en otros países. Entonces, bajo ese entendido, se entendería que todas las personas, sin excepción, estarían alcanzadas por este impuesto, tengan o no tengan un NIC para poder estar declarando de forma directa, ya que este impuesto es un pago indirecto, ¿no?, que lo liquida directamente el vendedor. Ok. Entonces hablaríamos de esa relación de hecho generador. Excepción. ¿Qué es la excepción? Dice, dispensa de la obligación tributaria material establecida por la ley. Cuando hablamos de esta dispensación de esta obligación tributaria, estamos hablando de que solamente la ley, y solamente la ley va a poder eximir de ciertos impuestos a ciertas actividades o personas, ¿no? Más que todo serían actividades, ¿no? Ok, entonces a eso nos hablamos con lo que es la dispensación de la obligación tributaria material establecida por ley. Ahora, sujetos de la relación. ¿Quiénes son los sujetos de relación? Aquí hablamos ya del sujeto activo, el sujeto pasivo, ¿no? El Código Tributario hace referencia de esa relación. Es más, establece cuáles son sus obligaciones y derechos de esa relación de cada uno de estos sujetos. Y establece y dice, ok, el sujeto activo, en este caso, dentro de lo que es la relación jurídica, siempre va a ser el Estado, ¿no?, en cualquiera de sus niveles, como beneficiario del tributo, es decir, que va a recibir el tributo.
Y el sujeto pasivo es el que recae el tributo y que tendría que, en este caso, pagar bajo ciertas condiciones en función a los impuestos a los cuales está alcanzado, ¿no? Y ya establecería eso, la ley 843, que ya, bueno, lo vamos a ver el próximo fin de semana. Ok, ahora, dentro también de lo que es la base jurídica tributaria, hablamos de la base imponible. ¿Pero qué es la base imponible? La base imponible es la medida, valor o magnitud determinada por ley y sobre la cual se aplica la alícuota, ¿no? Es decir, es la base o el valor en el cual se va a calcular el correspondiente impuesto, producto justamente de la alícuota correspondiente a ese determinado impuesto. Ok. La alícuota, valor fijo o porcentual establecido por ley que se aplica a la base imponible para determinar el tributo a pagar. Es decir, entonces la alícuota está establecido por ley, ¿no? En la ley 843 a través de cada uno de los impuestos que crea esa reforma tributaria y que en función a un cálculo como base, en este caso que sería el importe de la base imponible, ¿no? Se determinará el tributo a liquidar y pagar. Ok, hablamos de que aquí, dentro del que es el código tributario, estamos hablando de términos genéricos, ¿no? Que sí guardan relación con lo que se va a plantear en la ley 843, reforma tributaria, para cada impuesto correspondiente, porque va a especificar cuándo nace tributo, cuáles son las excepciones y cómo sería la aplicación, en este caso de la alícuota, en función a la base imponible. Artículo 21 y 22 dice, establece responsable de la obligación tributaria, es decir, el Código Tributario Boliviano establece en estos artículos quiénes son los responsables de esta relación tributaria y establece el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? Ok, ¿quién es el sujeto activo? Dice, es el contribuyente, ¿no? Es el contribuyente en quien se verifica el hecho generador, persona natural jurídica, ¿no? De herencia yacente, ¿no? Es decir, que el sujeto pasivo, ¿no? Que es el Estado, ¿no? Va a beneficiarse del pago de tributo a través del contribuyente que está obligado a hacer el pago a través de qué? De la situación en la cual genere ese hecho generador, ¿no? Esa situación que establece la ley, ¿no? Esta puede ser persona natural o persona jurídica o de herencia yacente, es decir, cuando hablamos de herencia yacente estamos haciendo referencia de terceros responsables, ¿no? Que también deberían tributar. Sujeto pasivo, ¿no? El sujeto pasivo es quien cumple en lugar del contribuyente las obligaciones tributarias materiales y formales, es decir, por ejemplo, el agente de retención y el agente de percepción. A ver, ¿es lo mismo un agente de retención que un agente de percepción? El agente de retención es, en realidad, aquella persona, sea natural o jurídica, que en este caso recibe, ¿no? Un dinero que retiene a terceras personas por ciertas actividades que liquida, ¿no? Posteriormente en el formulario establecido para hacer el pago, es decir, es un impuesto que está relacionado justamente con un hecho de retención solamente. En este caso podríamos hablar del RCIVA para contribuyentes dependientes, condición de dependencia, donde ese trabajador no tiene un IC, pero por darse la relación laboral patronal, se convierte en agente de retención el empleador para hacer la retención correspondiente del impuesto a ese trabajador y la empresa liquidaría en el formulario establecido ese impuesto retenido, ¿no? ¿Y quién es el agente de percepción? El agente de percepción es aquella persona que recibe el tributo en representación del Estado. ¿Para qué? Para después depositar el mismo en lo que son las cuentas estatales. Esto muy poco se da, ya la verdad que antes sí se daba generalmente en lo que es antes en lo que era la parte
se podría decir así, de las localidades que estarían en provincias y demás ciudades donde se podía en este caso pagar. Por ejemplo, en aquel entonces había eh, Puerto Suárez, no está lejos, Puerto Suárez es una ciudad limítrofe con otro país. Bueno, había un poco más de actividad económica en ese lugar y bueno, se tributaba, digamos, ¿no? El problema es que no había un sistema bancario que recaude los impuestos y demás, entonces se nombraba un agente de percepción, es decir, una persona debidamente autorizada por el Estado para que cobre los impuestos y esta persona después tenía que llevar ese dinero a la ciudad capital para poder depositar en las cuentas correspondientes. Ah, entonces esta persona es una persona responsable de hacer el cobro y que sobre él recaería ya, lógicamente, la parte del depósito de los recursos a favor del Estado. Bueno, actualmente no se da, ahora el sistema bancario ha crecido, se ha sistematizado y ahora cualquier persona puede pagar incluso por banca por internet, por esos impuestos, entonces ya no hay mucho drama con los agentes de percepción. Artículo 38, domicilio tributario. En el artículo 38 del Código Tributario, aquí hablamos ya del domicilio tributario, ¿no? Donde establecemos un deber formal, las personas naturales con su domicilio señalando la existencia del mismo, las personas jurídicas donde establecen un domicilio no señalado o inexistente, no inscrito y domicilio especial. A ver, cuando hablamos del domicilio tributario, hablamos de que ya la administración tributaria, dentro de lo que es el proceso de empadronamiento de las personas, estas personas deben, en este caso, dejar, ¿no?, un domicilio tributario, puede ser un domicilio, no sé cómo le llaman, domicilio legal, ¿no? Y un domicilio personal, es decir, donde yo vivo. Y eso es importante. Ahora, antes de que haya el padrón biométrico digital, el PBD, padrón biométrico digital, PDB, ¿no? PBD, ¿no? Ok. A ver, ahí, antes de que haya ese sistema, pues lógicamente ocurrieron muchos procedimientos administrativos por parte de la administración en las cuales le generó ciertos problemas a la administración tributaria para el tema de los procesos de fiscalización. Porque yo me podía personar a la administración tributaria, sacar mi NIC, le entregaba mi carnet de identidad y me metía mi NIC, con la actividad que yo quería y se acabó, pues, ¿no? Es decir, yo decía, ¿dónde vives? Vivo en Pam, y se acabó, ¿no? Decía, vivo en, qué sé yo, en el octavo anillo, calle sin nombre, y se acabó. Mi referencia al frente de, qué sé yo, de un balneario, y se acabó. Entonces la administración tributaria se quedaba con esa información, y cuando iniciaron los procesos de fiscalización, por tener una dirección tan vaga, pues era difícil, ¿no?, llegar a notificar a estos contribuyentes, ¿no? Entonces era complicadísimo. Pero no solamente el problema acababa ahí, también justamente por carecer de un sistema, un padrón deficiente, también se dio lugar a lo que era la suplantación de personas que no estaban relacionadas y que ellos nunca habían solicitado un NIC ante la administración tributaria. ¿Producto de qué? Producto de que cuando llevaba, bueno, actualmente lo lleva, creo ya, ahora lo que era la dirección de la policía, ¿no?, la identificación personal, había incluso carnet que estaban duplicados, había todo un proceso interno, no digo corrupto, pero de procedimiento mal hecho, que generó todos esos problemas y que aparecieron personas que tenían aparecían personas que tenían un número de carnet, que donde había otra persona con el mismo número, y que el CEGIC pues fue corrigiendo y agregando, ¿no?, esos dígitos adicionales para poder diferenciar de una persona de la otra. Entonces, en esos procesos, habían personas de muy mala fe que hicieron uso y abuso de este proceso de empadronamiento tan sencillo
donde a veces trataban de engañar a ciertas personas de su buena fe. Entonces decían, ¿sabes qué? ¿Quieres ayudarme a sacar un NIC? Mira, ¿tienes tu carnet? Sí, ok, pasa por allá, abre una actividad, un NIC, vender, qué sé yo, electrodomésticos, ok, y te iba a pagar 200 pesos y la gente en su buena fe lo sacaba y le entregaban todas las credenciales, toda la documentación y hacían negocios millonarios estas personas, ¿no? Vendiendo facturas y demás, ¿no? Facturas legalmente clasificadas por la Administración Tributaria. Entonces, por eso que nace, lógicamente, lo que es el padrón biométrico digital, donde ahora ya se hace más énfasis en lo que es el domicilio tributario. Yo cuando voy a sacar un NIC, ¿no? Me piden mi carnet de identidad, me piden mi aviso de luz, ¿no? Donde establezco un código fijo y demás, en la dirección, una OV, una manzana. Me piden que yo redacte y dibuje un croquis, ¿no? De vivienda, un croquis, donde es mi vivienda laboral y mi vivienda particular. ¿Qué más? Me sacan una foto, ¿no? Ahí, clac, clac, ¿no? Entonces, ya sé, el día de mañana cuando me fiscalicen, me dice, yo nunca he ido a la administración tributaria a sacar mi NIC, ¿cómo puede ser posible? Señor, ahí está, no es usted el de la fotito, digamos, ¿no? Ah, entonces ya no había argumentos, de hecho, que podían dejar duda a la administración tributaria de que, bueno, de que hubiera un procedimiento mal hecho, ¿no? Entonces, eso es lo que la Administración Tributaria ha hecho con el tema del padrón biométrico digital, tratando de corregir y siendo un poco más estricto, pues, ¿no? Ahora, quien quiere sacarse un NIC, es fácil, sí, lleva tu carnet, te sacan una fotito, lleva el aviso de luz o agua, que tiene que ser no menos de creo que 3 meses, y lógicamente tienes que elaborar un croquis de domicilio fiscal, ¿no? Y con eso puedes sacar un NIC. Ok, ahora entramos a lo que es la deuda tributaria, ¿no? Pero fíjense, de aquí hablamos justamente de cómo era el cálculo de la deuda tributaria anterior. ¿A qué? A lo que fue la promulgación de la ley 812 en su artículo, en este caso, en su artículo 2, ¿no? Fíjense, dice acá, momento. La deuda tributaria es el monto total a pagar después del vencimiento en el plazo para el cumplimiento de la obligación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fórmula que se establecía para poder determinar la deuda tributaria era el tributo emitido expresado en UFBs por, ¿no?, el interés, que estaría conformada por esa fórmula, de interés compuesto de 1 más R sobre 360 días, donde R es el interés y N es el tiempo, es decir, los días de mora, más qué cosa, más la multa, ¿no? Es decir, que la composición de la deuda tributaria estaba dado por el tributo emitido que no pagó el mantenimiento de valor y la multa, ¿no? La correspondiente multa. Pero resulta de que la multa aplicaba en ciertas situaciones, ¿no? La multa en cumplimiento de deberes formales. No declaré el formulario dentro de los plazos. Ok, multa, está bien, me debo tributar. Declaré el formulario, pero no pagué. Ah, no existe multa. Ok. Ah, pero existe una sanción correspondiente a multa en el caso de que haya una fiscalización prioridad, eso es otra cosa, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué estableció? La deuda tributaria actual se calcula de la siguiente forma, ¿no? A través de lo que estableció la ley 812 en su artículo 2, donde establece, ¿no?, que la deuda tributaria ahora solamente va a estar compuesta por el tributo emitido más el interés, donde este tributo emitido es el tributo emitido actualizado. Ok, donde el tributo emitido, ¿no? ¿No? La deuda tributaria es igual al tributo emitido, pero es actualizado más el interés, como le digo, ¿no? Donde el interés cambia, pues, ¿no? La estructura del mismo. A ver, antes era 1 más R sobre 360 días sobre N. En cambio, ahora aquí cambió la fórmula, donde dice 1 más R sobre 360 días sobre N menos 1. ¿Qué es menos 1? Ah, le estamos incrementando el valor. Esta fórmula de aquí incrementa el valor del cálculo de interés, por si acaso.
¿no? Es decir, hay una mayor carga de interés. Pero bueno, así está la fórmula y bueno, ¿qué vamos a hacer? Así se estableció. Artículo, ley 812, artículo 2. Vamos a entrar a ver esa ley. Fíjense, si ustedes fijan acá, esta es la ley 802, emitida por el presidente en aquel entonces, Juan Evo Morales Ayma. Y fíjense, el artículo 2 dice, modificaciones. Se modifica el artículo 47 de la ley 2492, Código Tributario Boliviano, ¿no? Del 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano en el siguiente caso. Componente de la deuda tributaria, dice, la deuda tributaria es el tributo emitido expresado en unidades de fomento a la vivienda más interés que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sin la necesidad de intervención o requerimiento alguno de la administración tributaria de acuerdo a la siguiente fórmula, donde establecen que la deuda tributaria, de acuerdo a la ley 812, ¿no? Modificando lo que estableció el Código Tributario, dice que ahora es la deuda tributaria es igual al tributo emitido actualizado más el interés, donde dice que interés es igual al tributo emitido por, en este caso, 1 más R sobre N menos 1, ¿no? Donde tributo emitido es igual a TO, que será expresado en unidad de fomento a la vivienda, publicada en el Banco Central de Bolivia el día de vencimiento de pago de la obligación tributaria. La tasa de interés R podrá variar de acuerdo con los días de mora, ¿no? Donde puede ser N1, N2, N3 y será así, ¿no? Y fíjense algo más que establece este artículo 2, establece justamente un porcentaje para cálculo de lo que es el interés. Antes, cuando estaba vigente el artículo 47 del Código Tributario Boliviano, Ley 2492, la tasa de interés estaba dado en función a la tasa que establecía el Banco Central. Entonces, el Estado, a través de esta ley 812, estableció justamente unas nuevas tasas fijas para tener, en este caso, mayor certeza y estabilidad en lo que es el cálculo de esta deuda tributaria, porque antes subía, bajaba, la deuda, mañana era, qué sé yo, 1.200, pasó mañana era 1.150, porque la tasa bajaba, entonces había una fluctuación bastante, en este caso, diferente de una fecha a otra, que también ocasionaba justamente esas grandes desviaciones. Entonces, el Estado estableció y dijo, ok, se establece un 4% de interés anual desde el día siguiente del vencimiento, es decir, una vez que yo tenía que haber pagado mi impuesto, para el plazo de obligaciones tributarias hasta el último día del cuarto año hasta la fecha de pago dentro de este periodo. Es decir, que de 0 días de vencimiento hasta los 4 años, casi 5 años menos un día, 4 años, 11 meses y 29 días, se establezca, 30 días, no, se establezca, en este caso 29, se establezca una tasa de interés del 4%. Y para el tema de, en este caso, de aquellos contribuyentes que pasen los 5 años hasta, en este caso, el 7º año, pues la tasa de interés fija será el 6%. Y para aquellos que superen, en este caso, los 10 años, ¿no? En este caso, el 8º año, se comenzará. A ver, jóvenes, estábamos viendo esta parte. Vamos a terminar esto y vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Si, por último, tiramos 3 fines de semana, ¿no? Ok, porque tengo muchas cosas pendientes, incluso de la clase de semestre, así que no podría alargar más también del horario, ¿no? A ver, fíjense que cuando yo admito, en este caso de acá, cuando aplicaría una tasa del 10% cuando el cálculo de esa deuda tributaria supere los 8 años hacia adelante, ¿no? A tributo sobre el 10%. Si yo tengo una deuda tributaria y ha transcurrido prácticamente 11 años desde que debía haber pagado, pues, lógicamente aplicaría una tasa de interés del 10%.
Aquí no se olviden algo, que tendría que ser prácticamente un pago en defecto, porque estaríamos ya sobrepasando lo que es el tiempo de, ¿no? de prescripción, que también hablamos más adelante de los temas de prescripción. Bueno, pero es así. Vamos a dejar de compartir esto y volvemos a lo que es el contenido del material. Entonces, fíjense, de aquí nace el cálculo de la deuda tributaria de acuerdo a la ley 812, artículo 2, ¿no? Deuda tributaria igual a tributo metido más interés, donde R es interés. A ver, voy a dejar de, voy a dejar de compartir. A ver, ya son las prácticamente 8:30 y hoy día teníamos que haber avanzado hasta todo esto, hasta aquí, hasta, en este caso, los ilícitos tributarios. Pero recién estamos por donde, por acá. La diapositiva número 34 y estamos recién en la diapositiva número 14. Nos faltan 20 diapositivas. Nos podemos fácilmente quedar hasta las 11 de la noche. Bueno, pero a ver, continuemos un poquito más y vamos a dejar ahí, jóvenes, ¿ya? Porque en realidad el tema tributario es muy amplio, ¿no? Es más, quisiera también dar espacio para las preguntas. Por ahí tienen ustedes preguntas, consultas, que es importante despejarlas, ¿no? Mucho más en un seminario como esto. A ver, para ir cerrando, ¿algunas preguntas, algo, jóvenes, que tengan ustedes dudas? Hola, hola, ¿están ahí? Ok, no preguntándose, sigamos. Todavía tenemos 5 minutos, no nos aceleremos. Ok, vayamos a lo que es acá las características de la deuda tributaria. ¿Cuáles son esas características que debería tener una deuda tributaria? Fíjense, dentro de las características debemos tomar en cuenta que existe la obligación de pagar esta deuda tributaria a través de qué? De una necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria, ¿no? Es decir, que una deuda tributaria no necesariamente nace de una intervención de fiscalización. Una deuda tributaria puede darse producto de que yo hice una declaración jurada, determiné un pago en defecto, pero no lo realicé. Es decir, determiné lógicamente una deuda tributaria por concepto de una actividad, ¿no? En el formulario 200, y digo, declaro y juro que le debo 2.000 bolivianos a la administración tributaria, pero le digo, no les pago. Y algo cuando entremos a la parte de prescripción, jóvenes, esto es importante que ustedes sepan. Lo que prescribe, ¿no? Es justamente que la administración tributaria pierde el derecho de poder realizar las gestiones para cobrar los adeudos tributarios, pero no prescribe la deuda, es decir, la deuda siempre va a estar ahí. Si yo debo 2 millones de bolivianos y imploré la prescripción porque la administración tributaria no fue eficiente dentro de lo que la ley le faculta a la administración tributaria para realizar sus fiscalizaciones, y ellos pretendían realizar una fiscalización pasado los 8 años, y yo imploro lo que es la prescripción y me dan curso, bajo ese entendido, ¿no? Se puede determinar de que prescriben los derechos de que la administración tributaria tiene para poder exigir el pago y realizar lógicamente todas las medidas que la ley le faculta para, ¿no? Para poder realizar el cobro del mismo adeudo tributario. Pero no así la deuda, ¿no? Pero fíjense, cuando yo
Cuando yo hablo de las características de deuda y digo, ok, la obligación de pagar surge sin necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. ¿Qué quiero decir? Que se puede dar el caso en el cual yo sí tenga una obligación y cuando se dé esta situación, esa deuda no prescribe. Si yo realizo una declaración jurada del mes de abril, ¿no? Y determino en esa declaración producto de mis compras y ventas, digo, ok, tengo que pagar 8.500 bolivianos por concepto de IVA a impuestos nacionales. Y declaro, digo, señores, le debo 8.500 bolivianos. Lleno la casilla 576 y le pongo importe a pagar cero. Le estoy diciendo a la administración tributaria, ¿sabes qué? Yo te debo 8.500 bolivianos, pero no te estoy pagando, ¿no? Es un pago en defecto, ¿no? Desde el punto de vista legal, tributario. Después, y espero que la administración tributaria no me fiscalice, pasan los 8 años y cuando por ahí la administración tributaria me manda un memorial, me dice, señor, una orden de verificación, me dice, ¿sabe qué? Se identificó que usted no pagó el formulario de abril del 2022 y estamos en el 2020, por eso, ¿no? Va 2050, 2040. Ah, entonces usted le dice, pero ya prescribió, señor, pasaron los 8 años. Lastimosamente, para el tema de adeudos tributarios determinados en declaraciones juradas como pagos sin defectos, no prescribe. Es decir, que como yo reconocí la deuda, tengo que pagar. Eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Otra característica de las deudas tributarias es justamente de ser convertida a moneda nacional. Si bien la deuda tributaria debe registrarse porque la unidad de medida es las UFB, se debe hacer la conversión a la cotización de ese día. Por ejemplo, si yo declaré mi libro de compras o mi RCB, qué sé yo, fuera de vencimiento, tengo una sanción, ¿no? Es decir, tengo que pagar una sanción que son 500 UFB, por ejemplo. Pero cuando yo quiero determinar y pagar esa deuda tributaria producto de esa sanción, debo hacer la conversión a la moneda nacional, en este caso boliviano. Identifico la cotización de la PB ese día, lo convierto a bolivianos y debería hacer el pago correspondiente en el formulario que corresponde, en este caso ya la boleta. También se considera deuda tributaria a los montos indebidamente devueltos. A ver, ¿qué es un monto indebidamente devuelto? Por ejemplo, los exportadores solicitan CDI. Y resulta que cuando yo solicito los CDI, tengo dos formas de solicitar. Una a través de una verificación anterior o puedo solicitar la verificación posterior. Es decir, ¿sabe qué necesito? Mira, estas son mis facturas, suman 2 millones de bolivianos que me tienen que devolver el CDI. Ok, solicito que me emitan los certificados de evolución impositiva, ¿no? Con la opción de verificación posterior, es decir, que me vas a verificar después. ¿Ok? Listo, si están correctas esas facturas. La administración tributaria me emite los CDI bajo ciertas condiciones, si se toma un procedimiento, llenado un formulario, por si acaso, y aparte de eso, se establecen las boletas de garantías. ¿Para qué? Para, por el valor que se está emitiendo, los certificados de evolución impositiva, y bueno, me lo entregan, yo puedo comercializar, transferir todos esos certificados y se acabó, pues, ¿no? Pero dentro de un proceso de verificación se identifica que existe una deuda tributaria por un monto indebidamente devuelto, es decir, porque se entregó un CDI que no correspondería, entonces ahí nace también lo que es una deuda tributaria como característica para la terminación del mismo. ¿Ok? Ok. Ok. Ahora hablamos sobre las formas, ¿no? Sobre la forma de extinción de la deuda tributaria, ¿no? A ver, cuando hablamos de la forma de extinción, vamos a hablar, por ejemplo, del pago, la compensación, la confusión, la condonación, la prescripción y adicionalmente hablamos de lo que es el cómputo y la interrupción o suspensión. Cuando hablamos del cómputo, estamos hablando del cómputo para la prescripción, ¿ya? ¿Ok?
Bueno, vamos a ver esto más y creo que por hoy vamos a quedar ahí, ¿ya? Entonces, entre las formas de extinguir la deuda tributaria podemos identificar como número uno el pago, que es la forma más fácil, sencilla y directa, ¿no? Extingo una deuda tributaria con el pago, con simplemente el hecho de ir y pagar y decirle, señores, miren, he pagado, no hay más problema, ¿no? Se entendería así, ¿no? Es decir, que es el lugar, fecha y forma en que establece la norma para realizar ese pago, ¿no? El lugar donde, ¿no? En la gerencia distrital a la que pertenece Santa Cruz, La Paola. La fecha en la cual va a elegir sería la fecha del día de pago, ¿no? La forma, a través de qué, de un formulario previamente establecido para liquidar esa deuda tributaria, ¿no? Y que todo eso está establecido donde en el Código Tributario a nivel general, pero que a través de una resolución normativa de directorio, la Administración Tributaria determinó todo ese procedimiento. También puedo extinguir una deuda tributaria a través de la compensación, ¿no? ¿Qué es la compensación? O sea, procede entre las deudas tributarias y créditos líquidos exigibles. Es decir, que yo puedo compensar. Por ejemplo, yo realicé una declaración jurada, ¿no? Con errores, pagué un tributo, pero resulta que producto de ese error tengo que rectificar. Determino un nuevo impuesto a pagar. Compenso con lo que yo antes había pagado y pago la diferencia. O en su defecto puedo compensar ese impuesto con un certificado de valor emitido por la Administración Tributaria como un CDI o un CNCRE, ¿no? Entonces, también. Ahí aplicaría la compensación. La confusión se da cuando el sujeto activo de la obligación tributaria queda colocado en situación de deudor de la misma, ¿no? Es decir, que cuando el sujeto activo recae sobre el mismo el sujeto pasivo. Es decir, cuando, en este caso, ¿quién es el sujeto activo de la relación tributaria? Es el Estado, ¿no? Como beneficiario del tributo. Pero resulta que el Estado puede realizar actividades en las cuales él recaiga como sujeto pasivo. Entonces, al haber recaer en la misma persona como sujeto pasivo y sujeto activo, pues lógicamente existe la figura de confusión legal y se extinguiría lógicamente el tributo. Porque yo no puedo sacar mis bolivianos del bolsillo izquierdo para pagarme a mí y colocar esos mis bolivianos en el bolsillo derecho, si al final es el mismo dinero, ¿me entienden? ¿No? Entonces hay una confusión. A eso me refiero. Condonación hace referencia a lo que es el procedimiento en virtud de una ley de alcance general. Cuando se da una condonación, cuando la instancia jerárquica legalmente establecida como es el Poder Legislativo, emite una ley de condonación, ¿no? Denominada muchas veces como perdonazo, ¿no? Entonces, lógicamente, una vez se emite, se publica, a partir de ese momento procede justamente toda esta situación. Un perdonazo tributario donde exime, liquida o establece cierto procedimiento para poder eximir de esas deudas tributarias. Bueno, pero eso es otro tema. Ok. Otra forma de extinguir la deuda tributaria es la prescripción, ¿no? Pero ¿qué es la prescripción? Es la acción de administración tributaria, es la acción de la administración tributaria prescribe cuando, dice, ¿no? ¿Qué va a prescribir? No, lo que le manda la ley, controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar los tributos, determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, ampliando a 3 años si el sujeto pasivo no se incurre en el registro pertinente, en términos para ejecutar sanciones de 5 años, y la facultad para ejecutar la deuda tributaria imprescriptible. A ver, entonces, ¿qué es la prescripción? La prescripción es
el derecho, en este caso, que la administración tributaria pierde el derecho de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar y determinar adeudos tributarios. Es decir, que por su ineficiencia se les acabó el tiempo para que pueda ejercer lo que por mandato de ley tiene como obligación de realizar, como porque esa es su obligación, fiscalizar, controlar, recaudar. Entonces, bajo ese entendido, nosotros instauramos la prescripción, pero, lógicamente, aquí hubo una gran confusión. Antes era 5 años, lo subieron a 10, después dijeron que de aquí para adelante se le va computando los 10 años, 9, 8, 7, así. Bueno, pero bueno, después nació gracias a muchas protestas, ¿no? Vamos a ver acá, apareció la ley 812, esta ley 812, justamente donde hace referencia a lo que es la prescripción, ¿no? La prescripción. Y también habla sobre los medios de notificación, pero ya eso vamos a verlo después, ¿no? Entonces, la prescripción que establece justamente la ley 802. Cuando hablamos de cómputo, estamos haciendo referencia al excepto numeral 3, excepto la opción 3 de imponer sanción administrativa, donde corre desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del pago. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Desde cuándo yo computo la prescripción? Si yo estoy en la gestión 2022, ¿cuándo va a prescribir la gestión 2022? Si yo digo 2022 más 8 años, el 2030 prescribiría prácticamente la obligación por parte, los derechos de la administración tributaria para fiscalizar, controlar e investigar. En el 2030 prescribiría prácticamente la gestión 2022, pero hay que tomar en cuenta algo. A ver, alguien diría por ahí, hoy día creo que es 5, no me acuerdo, a ver, hoy es 4 de junio. Entonces, el 4 de junio del 2029 prescribiría el mes de, ¿no? En este caso, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses. No es así. Aquí, para el cómputo, se debe considerar año completo, sin importar. Por ahí yo tengo una situación del 30 de diciembre, ok, de ahí para allá cuento, y debería esperar un año por todo ese periodo, ¿no? Y no así para el tema de numeral 3, donde se imponen sanciones administrativas. Ahí sí recae, lógicamente, desde la fecha en la cual, ¿no?, se debería haber tomado en cuenta el pago. Entonces, ahí sí, para imponer sanciones administrativas, sí, ahí sí, para los procesos administrativos, ahí sí aplicaría los días calendarios, considerando, lógicamente. Es decir, que ya prescribiría los actuados del 3 de junio, ¿no? ¿De qué año? Del 2022, si yo estuviese en el 2030. A eso me voy, ¿ya? Interrupción y suspensión. ¿A qué me refiero con interrupción y suspensión? Resulta que la administración tributaria puede interrumpir esos 8 años para la prescripción cuando realice notificación con la resolución determinativa. Señores, pasaron los 8 años. Eso no. Interrumpimos la prescripción porque lo hemos notificado a través de la resolución determinativa. Determinamos tal. Y justamente, a ver, estamos en el 2022 menos 8, 2014. El 2014 está por prescribirse, cuando lleguemos a 31 de diciembre va a prescribir. Ok, por ahí estamos ya ahorita al 31 de diciembre, o 30 de diciembre de 2022, por darle. Entonces, estamos a días de que prescriba la gestión 2014, ¿no? Ahí, 2014. Pero resulta que en ese momento la administración tributaria me notifica una resolución determinativa por la sanción de una deuda tributaria. Entonces, interrumpe los 8 años
y automáticamente vuelve a foja cero. Es decir, desde ahí, desde esa notificación, vuelve a contar los 8 años. Reconocimiento expreso o tácito de la obligación o por solicitud de facilidades de pago. Si yo no estoy a 2 días de fenecer y me voy y le digo, ¿sabes qué? Ya voy a pagar, denme un plan de pago, solicito, todo, automáticamente interrumpo también el tema de la prescripción. Debería esperarme en ese sentido y después, señores, prescribió. También cuando realizo la notificación con el inicio de fiscalización con 6 meses de anticipación, ¿no? Es decir, señores, iniciamos la fiscalización y aquí están los 6 meses. También la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por el contribuyente, es decir, cuando yo opto por la vía judicial o la vía administrativa para un recurso de alzada, ¿no? Una impugnación tributaria. Ahí interrumpo también los 8 años. Ahora, derechos y deberes de los sujetos de la relación jurídica. Aquí ya hablamos de lo que es el derecho y deber de lo que es el sujeto activo. Aquí vamos a quedar jóvenes, la verdad que ya no sé qué hora son, menos cuarto. La verdad que yo creo que vamos a tener que estar 3 fines de semana, ¿no? Porque no alcanzamos. Solamente creo que este próximo sábado continuamos con todo este material y el próximo entramos con el impuesto, que los impuestos también son grandísimos. Podemos ver solamente uno o dos a rajar, digamos, ¿no? Pero la idea es que haya una mejor comprensión. ¿Ok? ¿Listos, jóvenes? Está bien, licenciado. Ok, de todas maneras yo voy a hablar con la licenciada Alison para justamente este tema. Bueno, de todas maneras, están grabadas las sesiones, estas 3 sesiones, las voy a tratar de unir y las subiré al Facebook y de ahí, lógicamente, las compartiré al grupo de WhatsApp para que ustedes tengan acceso a la misma. Bueno, jóvenes, muy buenas noches y nos vemos. Gracias, licenciado. Bueno, buenas noches. Hasta luego.